Llegué a Detroit 3 días antes de lo planeado. Mi vuelo desde California aterrizó casi a medianoche, y mientras esperaba mi maleta, me invadía esa sensación extraña de quien sabe que está por sorprender a su propia familia. Tenía la ilusión sencilla de entrar a la casa sin previo aviso, dejar mi maleta en la entrada y decir, «He vuelto». Me aferraba a esa idea como un niño, aferrado a un regalo de Navidad. Afuera, el aire era cortante. La nieve caía despacio, iluminada por los faroles del estacionamiento. Subí al taxi y le di al chofer la dirección de mi casa en la orilla del lago. Me acomodé en el asiento trasero con mi abrigo de lana, viendo cómo la ventisca golpeaba los vidrios y borraba las huellas del camino. El chofer, un hombre latino de unos 50, me preguntó si regresaba a casa por Navidad. Le respondí que sí, que era la primera vez en años que me daba ese gusto. El trayecto fue silencioso, solo interrumpido por el motor y el crujido de la nieve bajo las llantas. Reconocí las curvas de la carretera, los árboles desnudos, el puente estrecho antes de llegar a mi vecindario. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo me parecía distinto después de tantos viajes y de tanto tiempo trabajando lejos. Cuando por fin el taxi se detuvo frente al portón, levanté la vista y me sorprendió el resplandor. Toda la fachada estaba iluminada. Luces de colores colgaban en el porche. Un reno de alambre con bombillas brillaba en el jardín, y del interior llegaba un resplandor cálido que hacía contraste con la noche helada. Era demasiado, como si se tratara de una fiesta grande, no de una simple reunión familiar. Pagué al chofer, bajé con mi maleta pequeña y la dejé a un lado de la entrada. El sonido que me recibió no fue el silencio acogedor que recordaba, sino música fuerte, risas y conversaciones mezcladas. A cada paso que daba hacia la puerta, esas voces me parecían más ajenas. Me acerqué despacio al portón lateral, empujé y entré al patio. Había al menos 6 coches estacionados en la entrada. Entre ellos uno en particular me llamó la atención, un SUV negro con placas de Nueva York. No tuve que mirar 2 veces. Lo reconocí. Era el coche de los Reynolds, los padres de Victoria, la esposa de mi hijo Mark. Seguí caminando sobre la grava cubierta de nieve. El frío me mordía la cara, pero no me importaba. Me acerqué al ventanal del salón principal. Desde allí tuve una visión clara. La mesa estaba cubierta de copas de vino tinto, fuentes con pavo, bandejas de quesos finos, pasteles. No era la cena modesta y tranquila que solíamos compartir en familia. Aquello parecía una recepción de lujo. Vi a mi hijo Mark de pie, con una copa en la mano, riendo a carcajadas. A su lado Victoria, impecable en un vestido rojo brillante, saludaba como si fuera la anfitriona. Detrás de ellos, los Reynolds, Harold y Elaine estrechaban manos, recibían abrazos y brindaban como si aquella casa fuera suya. Me quedé quieto, sin moverme. Sentí como algo dentro de mí se encogía. No era solo el frío que atravesaba mi abrigo, era otra cosa, un vacío, un desgarro silencioso. Me acerqué más. Abrí lentamente la puerta del porche y entré al recibidor. Nadie reparó en mí. Todos estaban demasiado ocupados riendo, bebiendo, chocando copas. Mi maleta quedó a un lado de la puerta, como una pieza olvidada en medio de la fiesta. Avancé unos pasos, observando cada detalle. Las botellas abiertas en la barra de la cocina, un abrigo de piel sobre el sillón que no era de nadie de mi familia, un par de zapatos masculinos caros junto a la alfombra. Todo me decía que los dueños de esa noche no eran yo ni mi apellido, sino otros. Y allí estaba yo,
parado en el umbral de mi propia casa, invisible para todos. Nadie notó mi presencia, como si hubiera dejado de existir. Me quedé de pie sin hablar, viendo a mi hijo brindar con los suegros, viendo cómo mi casa se había convertido en escenario de algo que no entendía todavía. Lo único que supe en ese instante fue que aquel regreso, que yo había imaginado lleno de abrazos y sonrisas, se había convertido en otra cosa. El principio de una verdad que estaba a punto de estallarme en la cara. Avancé por el pasillo con pasos lentos. El aire estaba impregnado de una mezcla de vino derramado, perfumes dulzones y un rastro de humo de cigarro que no pertenecía a esta casa. Reconocí cada cuadro en las paredes, cada mueble, pero todo me resultaba extraño, como si alguien hubiera cambiado el alma de mi hogar en mi ausencia. Llegué hasta la puerta corrediza de vidrio que daba al balcón. Afuera, el lago se extendía oscuro y silencioso, con una fina capa de hielo reflejando la luna. En una esquina, el sillón de mimbre seguía en su sitio, con una manta doblada sobre el respaldo. Ese era el lugar de Claire, mi esposa, cada Navidad. Ella solía sentarse allí con una taza de café, observando cómo caían los primeros copos, diciendo que la vida era más bella cuando uno sabía detenerse a mirar. Ahora el asiento estaba vacío. La manta todavía colgaba, como si esperara a alguien que nunca volvería. Me quedé de pie unos segundos, inmóvil, con la garganta cerrada. No quise dejar que me dominaran los recuerdos, pero era imposible no sentir ese hueco, como si la casa misma llorara en silencio su ausencia. De pronto, desde la sala, llegó la voz de Victoria, clara, segura, como la de alguien que se siente dueña del lugar. Esta casa es maravillosa, exactamente lo que nuestra familia merece. Escuché después la risa de Mark, nerviosa, tratando de agradar. Mi padre siempre ha sido un controlador, pero con el tiempo tendrá que soltar las riendas. Ya es hora de que las cosas cambien. Me acerqué a la rendija de la puerta y vi a Elaine, la madre de Victoria, inclinándose hacia su esposo Harold. Murmuró con tono de complicidad: unas firmas más y todo será suyo. Mark y Victoria tendrán las llaves de todo. Harold asintió satisfecho, como quien ya contaba con la victoria en las manos. Observé la mesa del comedor, copas alzadas, platos rebosantes de comida. No era un simple brindis, era un festejo anticipado de un botín que aún no les pertenecía. El golpe en el pecho fue duro. Un hombre al que no conocía, elegante pero ajeno, entró en la cocina como si fuera suya. Abrió mi refrigerador, sacó una botella de vino blanco, llenó 2 copas y regresó sonriente al grupo. Nadie lo detuvo. Nadie se sintió incómodo. Esa gente usaba mis cosas con la naturalidad de quien pisa su propia casa. Mark, con gesto servil, extendió una copa a Harold. Los dos chocaron cristales, y el suegro exclamó en voz alta sin pudor: «¡Brindemos! Este es el verdadero comienzo de nuestra familia». Las risas y los aplausos lo acompañaron. Yo permanecí en silencio, apenas respirando. Mis manos sudaban, pero mis pies parecían clavados al suelo. Sentí que el corazón me golpeaba en las sienes, y un frío distinto al del invierno me recorrió la espalda. Me aparté despacio del ventanal, cuidando de no hacer ruido. No quería que nadie supiera que yo estaba allí, testigo de cada palabra, de cada gesto de ambición. Retrocedí unos pasos por el pasillo oscuro, llevando conmigo la certeza dolorosa de lo que acababa de escuchar. No había ya espacio para ilusiones. Todo lo que vi y oí esa noche me mostró la verdad desnuda.
Mi hijo y sus suegros celebraban un triunfo que todavía no era suyo, convencidos de que yo acabaría cediendo, debilitado por la soledad y la edad. Me detuve un instante antes de salir de nuevo al frío. Cerré los ojos y apreté los puños. Sentí cómo la sangre me hervía, pero al mismo tiempo una calma extraña me envolvía. No era resignación, era decisión. Sabía exactamente lo que debía hacer. Me alejé del balcón, dejando atrás las luces, las risas y las copas alzadas. Cada paso me llevaba más lejos de la humillación y más cerca de la acción. La noche helada me recibió otra vez, y con ella la determinación de no dejar que mi casa, mi trabajo y la memoria de Claire quedaran en manos de aquellos que no conocían ni respeto ni gratitud. En ese instante comprendí que mi regreso a casa no había sido una coincidencia. Era el momento que la vida me ponía delante para defender lo que era mío. Me quedé inmóvil en el pasillo, en la penumbra, donde la alfombra apagaba el sonido de mis pasos. La música del salón se escuchaba lejana, mezclada con carcajadas, pero allí, cerca de la puerta de mi antiguo despacho, las voces eran distintas, más bajas, más tensas, con un matiz de conspiración. La luz se escapaba por debajo de la puerta, iluminando apenas el suelo. Me acerqué con cautela y apoyé la mano en la pared. Abrí un poco la rendija, lo suficiente para ver lo que ocurría dentro. Victoria estaba sentada junto a su madre, Elaine, ambas inclinadas sobre la mesa, revisaban un fajo de papeles, papeles que reconocí al instante, copias de escrituras, contratos, documentos de la empresa. No sé cómo habían llegado a sus manos, pero verlos allí me heló la sangre. En ese momento, Mark entró con paso inseguro, sosteniendo una copa de vino casi llena. Se acercó a ellas y con voz baja pero clara dijo: «No se preocupen, él no sospecha nada. Mi padre cree que solo me ocupo de la rutina en la compañía». Elaine golpeó suavemente los papeles con la punta de los dedos. «Cuando firme la transferencia todo será suyo. Primero la Casa del Lago, después los proyectos inmobiliarios». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. En ese instante, Harold apareció detrás acomodándose las gafas. Con tono firme añadió: «No debemos tardar. Bienes tan grandes no pueden quedar en el aire. Nuestro abogado ya está listo para preparar la escritura definitiva». Mi corazón latía con violencia. Sin pensarlo, saqué el teléfono del bolsillo y empecé a grabar. No podía quedarme solo con la memoria. Necesitaba pruebas. Mientras tanto, en la cocina contigua, uno de los amigos de los Reynolds abrió mi refrigerador con total naturalidad. Tomó una botella de vino blanco, llenó 2 copas y regresó al despacho. Entró sonriendo, entregó una a Victoria y se acomodó en un sillón como si fuera su propia casa. Victoria bebió un sorbo y con una sonrisa irónica dijo: «Solo hace falta un poco de paciencia. En cuanto él muestre señales de cansancio, lo convenceré». Los hombres mayores son fáciles de manipular cuando se sienten solos. Escuché la risa baja de Elaine y luego la respuesta de mi hijo, con un hilo de voz que me atravesó como un cuchillo. «Claire ya no está. Él se ha quedado solo. Será más sencillo». Me ardieron los ojos, pero no de lágrimas. Era rabia contenida. Los 4 alzaron sus copas, brindando en mi propia oficina sobre mi mesa, rodeados de mis cosas. El sonido de los cristales chocando se me quedó grabado, metálico, insoportable. Apoyé la frente en la puerta y cerré los ojos por un instante. Sentí un sudor frío en la nuca.
la respiración pesada, el cuerpo temblando entre ira y decepción. Apreté la manija con tanta fuerza que crujió. Estuve a un segundo de irrumpir, de gritar, de echarlos a todos, pero me contuve. No era el momento. No podía reaccionar con el corazón. Necesitaba la cabeza fría. Me aparté despacio, guardando el teléfono contra el pecho. Cada palabra grabada era un puñal, pero también un arma que me serviría después. Retrocedí por el pasillo oscuro, escuchando aún sus risas, sus brindis. Me sentí extraño, como si fuera un intruso en mi propia casa. Pero sabía algo con certeza. Aquella noche había visto el verdadero rostro de mi hijo y de su nueva familia, y mientras me alejaba, con el eco de sus voces a mis espaldas, me repetía a mí mismo que llegaría el momento de ajustar cuentas. Salí de la casa por la puerta trasera. El aire frío me golpeó en la cara como un balde de agua helada. La nieve crujía bajo mis botas, y cada paso que daba dejaba una huella larga, marcada, como si quisiera recordar el camino de mi huida. Crucé el jardín sin mirar atrás. No podía. No quería que la última imagen de esa noche fueran las risas y los brindis que todavía resonaban adentro. Al llegar a la calle principal, levanté la mano y detuve un taxi que pasaba despacio por la avenida. El chofer bajó la ventanilla y me miró sorprendido. Le di la dirección de un hotel pequeño en el centro, un lugar discreto donde solía hospedarme en viajes cortos de trabajo. Subí al asiento trasero y me hundí en el silencio, mirando cómo las luces de Navidad pasaban borrosas entre los copos de nieve. El trayecto fue breve, pero suficiente para ordenar mis pensamientos. Cuando llegué al hotel, hice el check-in casi sin hablar con la recepcionista. El lobby estaba vacío, salvo por un árbol de Navidad iluminado y un televisor que transmitía villancicos. Subí a la habitación, cerré con doble llave y apoyé la espalda contra la puerta, respirando hondo. Puse mi maleta sobre la cama y la abrí. Saqué una carpeta con documentos de la empresa, escrituras, balances, papeles de representación legal. Lo revisé uno por uno con manos temblorosas, no por el frío, sino por la conciencia de que cada línea podía ser usada en mi contra si no actuaba de inmediato. Eran casi las 12 cuando marqué el número de Sarah Miller, mi abogada de confianza. Contestó con voz adormilada. «Richard, ¿pasa algo?», preguntó. Le expliqué sin adornos lo que había visto y escuchado esa noche. Le hablé de los papeles en manos de los Reynolds, de la conversación, de las copas alzadas celebrando mi caída. «Necesito que anulemos de inmediato cualquier poder firmado a nombre de Mark», le dije, «y que todo pase a un fideicomiso bajo mi control. Esta misma noche». Sarah guardó silencio unos segundos y luego respondió con firmeza. «Lo entiendo. Será un movimiento duro, pero legalmente posible. Deme una hora. Voy a preparar todo y enviarle la documentación para firmar». Colgué y marqué a Tom Harris, el cerrajero que había trabajado años en mis propiedades. Su voz fue sorprendida, pero no dudó. «Tom, necesito que vayas a la casa del lago antes del amanecer. Cambia todas las cerraduras. Instala cámaras y alarma. Que no quede un rincón sin protección». Él respondió sin titubeos. «Cuenta conmigo, señor. Antes de las 4 estaré allí». El tercer número que marqué fue el de David O'Connor, mi viejo amigo de la época del ejército, ahora oficial de policía. Me contestó rápido, como si aún tuviera el hábito de estar alerta. «Richard, ¿qué ocurre a estas horas?». Le conté lo esencial, la ocupación indebida, las pruebas grabadas, el temor de que intentaran despojarme de todo. «Necesito tu apoyo oficial», le pedí.
Que esto no quede en un simple asunto familiar. David habló con voz grave. Prepara los documentos. Yo pondré a 2 agentes conmigo. Si todo está en regla, actuaremos antes de que amanezca. Colgué y miré el reloj. Pasaban pocos minutos de la 1 de la madrugada. La ventana estaba cubierta de escarcha y el viento silbaba como un lamento. Sentí el peso del cansancio en los hombros, pero más fuerte era la claridad en mi mente. No había vuelta atrás. Encendí la lámpara de la mesilla y tomé una libreta. Escribí a mano con letra firme. Recibir documentos de Sara. Encontrarme con Tom en la casa antes de las 4 a.m. Volver con la policía para desalojar. Dejé la libreta al lado del teléfono. Puse el móvil a cargar. Intenté acostarme, pero el sueño no llegó. Me quedé tendido, escuchando el rugido del viento y el golpeteo de las ramas contra el cristal. En la penumbra pensé en Claire. Imaginé su voz. Recordé como siempre me decía que la fortaleza no era gritar más alto, sino saber cuándo actuar con serenidad. Esa noche, su recuerdo fue mi ancla. Y así, sin cerrar los ojos, con el corazón firme, supe que mi plan ya había comenzado a tomar forma. Eran casi las 5 de la mañana, cuando regresé a la casa del lago. El cielo seguía oscuro, pero en el horizonte comenzaba a insinuarse una franja gris. Llegué en un coche acompañado por Sarah Miller, mi abogada, y por Tom Harris, el cerrajero de confianza, junto a 2 técnicos más. En la calle, bajo el vaho frío de diciembre, ya esperaba el patrullero de David O'Connor y 2 oficiales. Las luces azules giraban sobre la niebla como un presagio. El ambiente era silencioso, apenas roto por el golpeteo de las botas sobre la nieve helada. Sara bajó con una carpeta gruesa en la mano. Tom cargaba su caja de herramientas, y los técnicos sacaban las cámaras y el panel de la alarma. Yo, en medio de todos, sentía que cada paso me acercaba a un momento irreversible. Entramos primero al porche. Tom no tardó en arrodillarse frente a la cerradura de la puerta principal. El sonido metálico del destornillador y del taladro rompió la quietud. El eco se mezclaba con mi respiración contenida. Una tras otra, las cerraduras comenzaron a ceder. La puerta delantera, la lateral, la del garaje. El zumbido del taladro se extendía por las paredes como un recordatorio de que la casa volvía a ser mía. En el jardín, los técnicos iban colocando las cámaras de seguridad, ajustando los cables en silencio con rapidez militar. El vapor de su aliento flotaba en el aire como humo. Cada clic del metal, cada destello del cableado, me devolvía una sensación de control que había perdido. Sara me entregó finalmente el fajo de documentos. Eran las revocaciones de poder, la escritura del fideicomiso, el testamento actualizado, todo con sello notarial. Lo sujeté con fuerza, como si sostuviera un escudo. A las 6 en punto, David dio un golpe seco a la puerta. El estruendo retumbó en la casa. Desde adentro se escucharon pasos rápidos, voces alarmadas, una silla arrastrándose. Fue Mark quien abrió. Llevaba un pijama arrugado, los ojos hinchados por la falta de sueño. Al verme, con la policía a mi lado, se quedó paralizado. La copa que aún tenía en la mano se inclinó y manchó su camiseta. Detrás apareció Victoria, el cabello enredado, el maquillaje corrido de la noche anterior. Aún así, trató de erguirse con la frente alta. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz tensa. Los pasos de Harold y Elaine Reynolds retumbaron en el pasillo. Llegaron al salón y se detuvieron al ver los uniformes. Sus rostros pasaron del desconcierto al nerviosismo en segundos.
Yo avancé un paso. Con voz clara declaré: ustedes no tienen ningún derecho aquí. Todo ha sido transferido a un fideicomiso bajo mi nombre. Aquí están los documentos. Extendí el paquete y Sara entregó una copia al oficial O'Connor. Él lo revisó rápidamente y asintió. Es completamente legal, dijo el oficial en voz firme. Este inmueble está bajo control del señor Coleman. Victoria levantó la voz casi gritando: «No puede hacer esto. Esta es la casa de Mark». Yo respondí sin titubeo: «No, esta es una propiedad ocupada ilegalmente». El silencio que siguió fue como un golpe seco. Mark intentó hablar balbuceando: «Papá, espera. Podemos aclarar». Pero David lo interrumpió con autoridad: «Señores, deben recoger sus pertenencias. Ahora». Las protestas empezaron. Victoria llorando de rabia, Elaine alegando que todo era por el bien de la familia, Harold murmurando que llamarían a su abogado, pero el sonido metálico de las esposas en el cinturón del oficial bastó para que entendieran que no tenían opción. Durante casi media hora, la casa fue un caos contenido. Maletas cerrándose a toda prisa, pasos apresurados, voces al borde del llanto y de la furia. Yo permanecí de pie en el salón, con los documentos en la mano, observando cómo cada uno de ellos recogía lo que había traído, conscientes de que aquella celebración anticipada había terminado. Finalmente, la puerta se cerró tras ellos. Los coches arrancaron y se alejaron despacio, las luces rojas perdiéndose en la neblina. El sol comenzaba a salir sobre el lago. El hielo brillaba como un espejo roto. Me quedé solo en el porche, con las llaves nuevas que Tom acababa de entregarme, pesadas en mi mano como una victoria amarga. Respiré hondo. El silencio había vuelto a mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, yo era nuevamente el dueño de mi propio destino. 2 días después de aquella madrugada en que recuperé mi casa, estaba en mi oficina del centro, revisando contratos y balances, cuando mi secretaria golpeó la puerta. «Señor Coleman», dijo con cautela, «su hijo está aquí. Pregunta si puede verle». Guardé silencio unos segundos. El aire en la sala se volvió denso. Finalmente asentí. «Que pase», respondí con voz baja pero firme. La puerta se abrió despacio y apareció Mark. Llevaba un traje oscuro, arrugado en los hombros y la corbata mal anudada. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas, los ojos enrojecidos por noches de insomnio. En la mano sostenía una carpeta con papeles, que temblaban ligeramente al compás de sus dedos. Entró sin mirarme a los ojos, avanzó 2 pasos y se detuvo. «Papá, yo quiero explicarte. Todo esto no fue lo que parece. Solo intentábamos...». La interrumpí antes de que pudiera seguir. Mi voz salió dura, cortante. «Señor Coleman, aquí solo recibo clientes, no traidores». Lo vi levantar la mirada con una mezcla de incredulidad y dolor. La palabra le había golpeado fuerte. Se quedó quieto, con la boca entreabierta como si buscara una defensa y no encontrara ninguna. Saqué de mi cajón una copia de los documentos recién firmados y la coloqué sobre el escritorio, justo frente a él. Con un dedo señalé una línea. «Mark Coleman queda excluido de la herencia por intento de apropiación indebida». «Ahí está escrito», dije sin temblar, «y está sellado por un notario». Mark tragó saliva. Su voz salió ronca, quebrada. «Papá». Yo solo pensaba en el futuro, en asegurarme de que... Empujé con calma la carpeta hacia él, hasta que rozó la orilla del escritorio. «El futuro no se construye con traiciones.
Tú elegiste a los Reynolds. Tú decidiste levantar una copa con ellos mientras yo aún estaba vivo. Mark bajó la cabeza. Se dejó caer en la silla frente a mí. Sus manos se entrelazaron apretándose con desesperación, los nudillos blancos. El silencio en la oficina era pesado, apenas roto por el tic-tac del reloj de pared. Lo observé unos segundos. Una parte de mí, la parte más blanda, quería escucharle, pero otra, la que había visto la traición con sus propios ojos, sabía que no podía. Si cedía ahora, todo lo que había hecho se vendría abajo. Me levanté despacio. Caminé hasta quedar junto a la ventana, desde donde se veía la ciudad cubierta por la nieve. Sin girarme hablé con la voz más fría que pude. Esta reunión terminó. Puede retirarse. Escuché el crujido de la silla cuando se incorporó. Sus pasos eran lentos, arrastrados. Antes de abrir la puerta, se detuvo un instante. No me miró. Solo susurró: «Lo siento, papá». La puerta se cerró con un golpe seco. Volví al escritorio. Me dejé caer en la silla y solté un suspiro largo, cansado. Me pasé las manos por el rostro, pero no dejé que el temblor me dominara. No era momento de debilidad. Había tomado una decisión, y un padre a veces debe sostenerse firme incluso cuando el corazón quiere quebrarse. Esa mañana comprendí que la paternidad no siempre significa abrazar. A veces significa decir no y mantenerlo, aunque duela más que cualquier herida. Pasaron 2 años desde aquella madrugada de Navidad que lo cambió todo. 2 inviernos en los que la nieve caía igual que siempre sobre el lago. Pero la casa se sentía más vacía que nunca. En ese tiempo, casi no tuve noticias directas de Mark. Lo poco que sabía llegaba por terceros, murmullos de conocidos o líneas frías en algún correo olvidado. Un día me enteré de que se había divorciado de Victoria. Ella volvió con sus padres a Nueva York y él se quedó solo en un pequeño apartamento en las afueras de Chicago. La noticia no me alegró ni me entristeció. Fue simplemente otra pieza más de un rompecabezas doloroso. Semanas después, un amigo de confianza en el sector inmobiliario me llamó por teléfono. «Richard, ¿sabes algo de tu hijo?», me preguntó con cautela. «No mucho», admití. «Pues lo he visto rondando por aquí. Parece que empezó a trabajar en una empresa de arquitectura pequeña. Se presenta puntual. Dicen que incluso se queda horas extra». Me quedé en silencio. Una parte de mí quería creerlo. Otra temía que fuera solo un disfraz para recuperar mi confianza. La duda me roía por dentro. No podía permitir que un simple rumor abriera de nuevo heridas que aún no cicatrizaban. Entonces tomé una decisión: probarlo. No con palabras, sino con hechos. Hablé con ese mismo amigo y juntos ideamos un plan. Él se encargaría de presentarse como inversionista en un proyecto de hotel en Naples, Florida. Sería un proyecto ficticio, diseñado solo para poner a prueba la integridad de Mark. Preparamos la licitación con todos los detalles, planos preliminares, presupuesto atractivo y, en medio de las cláusulas legales, escondí una trampa. Un punto ambiguo que exigía una comisión excesiva, injustificada, un abuso claro contra cualquier arquitecto o contratista que tuviera principios. Los documentos fueron enviados a varias firmas, incluida la pequeña empresa donde Mark trabajaba. Pasaron unas semanas. Yo intentaba seguir con mi rutina, pero cada día esperaba la llamada que me diera noticias. Finalmente llegó. «Richard», dijo mi amigo al otro lado del teléfono, «tu hijo participó en el equipo de diseño. Se ha mostrado aplicado, disciplinado.
No lo reconocería si lo comparo con lo que me contaste. ¿Y la cláusula? Pregunté con el corazón acelerado. Escuché un breve silencio antes de su respuesta. La rechazó. Fue el primero en decir que no podían aceptar condiciones así. Sus palabras fueron: este contrato no es justo. No debemos firmar algo que puede destruirnos después. Me quedé callado, apretando el teléfono contra el oído. ¿Estás seguro? Insistí. Completamente. Incluso discutió con un colega que quería aceptar por dinero rápido. Él defendió la postura correcta. Colgué despacio. Me senté en mi sillón de cuero, el mismo que tantas veces había ocupado para firmar acuerdos importantes. Pero esta vez no tenía documentos frente a mí. Solo el eco de esas palabras: no es justo. Miré alrededor de mi oficina, los estantes repletos de carpetas, los diplomas enmarcados, las fotografías viejas. Todo hablaba de mi vida de trabajo duro, de los valores que había intentado enseñar. Durante años había pensado que Mark no había aprendido nada, que lo había desperdiciado todo. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, algo distinto se encendía dentro de mí. Una chispa de esperanza. Me quedé allí, solo, con el informe en la mano, el corazón golpeando fuerte. Era la primera vez en muchos años que lo veía, aunque fuera desde la distancia, comportarse como un hombre verdadero. El día estaba marcado en mi calendario con tinta roja. 2:00 p.m., oficina de mi amigo en Naples, Florida. La noche anterior casi no dormí. Tomé un vuelo temprano desde Michigan y llegué con más de 1 hora de antelación. El calor húmedo de Florida contrastaba con el frío al que estaba acostumbrado. Caminé por el pasillo de aquel edificio moderno, con paredes de cristal, y sentí que cada paso me acercaba a un momento que había temido y esperado a la vez. Entré en la sala de juntas. Era amplia, con una mesa larga de madera pulida, sillas negras alineadas y una pantalla apagada en la pared. Dejé mi portafolio sobre la mesa. Me senté en la cabecera y saqué los documentos. Allí, perfectamente doblados, estaban los planos y diseños del proyecto ficticio, el hotel que nunca se construiría. Abrí cada hoja con calma. Reconocí la firma de Mark en varias esquinas, sus trazos limpios, más maduros que antes. Con un bolígrafo en la mano hice anotaciones, subrayé detalles, marqué observaciones. No necesitaba hacerlo, pero me servía para ocupar el tiempo, para no escuchar los latidos de mi propio corazón. El reloj avanzó lento. Faltaban 15 minutos para la hora señalada, cuando apoyé la espalda en la silla y cerré los ojos unos segundos. Intenté respirar profundo, pero sentía un nudo en la garganta. Finalmente el reloj marcó las 2. La puerta se abrió. Mark entró. Llevaba una camisa blanca sencilla, los puños ligeramente doblados, un portafolio bajo el brazo. Su cabello estaba más corto, con algunas canas nuevas. Cuando sus ojos me vieron, se detuvo en seco. El color le desapareció del rostro y sus pasos titubearon. Yo no me moví. Lo miré fijo y solo asentí con la cabeza. «Siéntate», dije con un tono que no admitía réplica. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Mark avanzó despacio, dejó el portafolio sobre la mesa y se sentó frente a mí. La silla chirrió con un sonido áspero que rompió el aire. Sus manos temblaban apenas y evitaba mirarme directamente. «¿Tú?», balbuceó. «¿Eres tú el cliente?» «Sí», respondí sin rodeos. Este era un examen. Después de 2 años quería saber si habías cambiado. Mark bajó la vista. Respiró hondo,
como si juntara fuerzas y luego levantó los ojos para mirarme de frente. Había en su mirada una mezcla de vergüenza y determinación. «Lo sé», dijo en voz baja. «Sé que fallé, pero he trabajado de verdad. No hay mentiras esta vez». Saqué de mi portafolio el informe que me habían entregado sobre su desempeño. Lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. «Aquí dice que rechazaste la cláusula corrupta, que defendiste lo correcto, incluso cuando otros querían aceptar». Él se mordió el labio. Sus ojos se humedecieron. Tenía que hacerlo. No podía seguir siendo el mismo de antes. No podía seguir siendo el hijo que te traicionó. Guardé silencio. Observé sus gestos, las manos tensas, el pecho agitado, el hilo de voz que apenas sostenía. En su fragilidad había algo nuevo, algo distinto. Al final me limité a asentir. «Eso es una señal», dije con calma. «Una señal de que, al menos, has empezado a entender». Él inclinó la cabeza, casi un gesto de rendición. «Gracias. Gracias por darme la oportunidad de demostrarlo». No respondí más. El silencio volvió a llenar la sala, pero era un silencio diferente, menos hostil, más cargado de posibilidades. Me quedé viéndolo con el corazón todavía duro, pero con una grieta pequeña por donde entraba, tímida la esperanza. Era una tarde tibia de primavera. En la oficina, entre papeles y llamadas rutinarias, revisaba el correo electrónico cuando vi un mensaje corto con un asunto simple. «Papá». Lo abrí con cautela, como quien abre una herida antigua. Eran apenas unas líneas escritas por Mark. «Papá, Emily y Jacob quieren hablar con su abuelo. Te pido una oportunidad pequeña. Solo eso». Me quedé mirando la pantalla varios minutos sin mover un dedo. Sentí un peso en el pecho, un torbellino de recuerdos y dudas. Habían pasado años desde la última vez que vi a mis nietos, y aunque la rabia hacia mi hijo seguía viva, el amor por los niños era algo distinto, intocable. Finalmente respondí, breve: «De acuerdo, pero solo videollamada, no en persona». La hora se fijó para esa misma tarde. Pasé el resto del día inquieto, sin poder concentrarme. Cuando llegó el momento, me senté frente al ordenador, acomodé la cámara y respiré hondo. La pantalla se iluminó y de repente aparecieron dos caritas conocidas que el tiempo había transformado. «¡Abuelo!», gritaron al unísono. Emily, de 7 años, tenía el cabello recogido en 2 trenzas. Me mostró un dibujo en hojas de colores, un paisaje con un lago, un techo nevado y un árbol de Navidad iluminado. «Lo hice yo», dijo orgullosa. «Es tu casa, abuelo. La extraño mucho. ¿Cuándo podremos ir a jugar allí otra vez?». No pude responder de inmediato. La voz se me quebró. Solo alcancé a sonreír y a sentir. Entonces Jacob, de 5 años, apareció con un cochecito de juguete en la mano. «¿Te acuerdas, abuelo? Tú me lo regalaste. Todavía funciona». Lo agitaba frente a la cámara, feliz, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Yo cerré los ojos un instante. No recordaba haberme sentido tan conmovido en mucho tiempo. En segundo plano vi a Mark. Estaba sentado detrás de ellos, callado, sin interrumpir. Sus manos descansaban en las rodillas, la mirada baja. No intentó justificarse ni explicar nada. Simplemente dejó que los niños hablaran, que la inocencia llenara el espacio. La conversación duró más de 20 minutos. Emily me contó que en la escuela había ganado un concurso de lectura. Jacob presumió que aprendía a escribir su nombre completo. Me reí con sus ocurrencias, con sus juegos, con esa energía que parecía atravesar la pantalla y llegar a mi oficina.
Yo, que me había jurado no ceder, noté cómo mis muros internos empezaban a resquebrajarse. Cuando el reloj marcó el final de la llamada, Emily me lanzó un beso hacia la cámara y Jacob agitó su cochecito una vez más. Adiós, abuelo. Te queremos. La pantalla se oscureció. Me quedé mirando mi reflejo en negro, con los ojos húmedos. Antes de cerrar la sesión, alcancé a ver a Mark inclinar la cabeza, como en un gesto de respeto o agradecimiento silencioso. No dijo nada, pero lo entendí. Sabía que aquella llamada era un hilo frágil, una rendija por la que entraba un poco de luz en un muro que él mismo había levantado. Apagué el ordenador y giré la vista hacia la repisa donde siempre tengo una fotografía de Claire, mi esposa. Su rostro, congelado en el tiempo, me devolvía una sonrisa serena. La acaricié con la yema de los dedos y pensé, si ella estuviera aquí, me diría que no cierre el corazón a esos niños, que ellos no tienen culpa de nada. Esa noche me quedé largo rato en el despacho, en silencio, dejando que las risas de Emily y Jacob siguieran resonando en mi memoria como un bálsamo inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo en mi interior se ablandaba. No hacia Mark, todavía no, pero sí hacia la posibilidad de que, a través de sus hijos, pudiera abrirse una puerta que yo había mantenido cerrada demasiado tiempo. 5 años después de aquella expulsión que marcó a fuego mi memoria, me encontré organizando un evento que nunca imaginé vivir. La celebración de los 40 años de mi compañía. Fue en un gran hotel del centro de Chicago, con lámparas de cristal y mesas dispuestas con mantel blanco. Más de 200 invitados llenaban el salón. Antiguos colegas, socios comerciales, empleados que me habían acompañado durante décadas. El murmullo de conversaciones, el tintinear de copas y la música suave de un cuarteto de cuerdas creaban una atmósfera solemne. Yo ocupaba un lugar en la primera fila, mirando todo con cierta distancia, como si observara una escena que no me pertenecía del todo. Había pasado una vida entera construyendo aquella empresa, y aunque el motivo era festivo, mi corazón guardaba un peso que ni el éxito ni los aplausos podían borrar. Cuando el protocolo de discursos parecía llegar a su fin, vi a Mark levantarse de su asiento. Llevaba un traje oscuro impecable, la corbata perfectamente anudada. Caminó hacia el escenario con pasos firmes, aunque noté cómo sus manos temblaban al sostener el micrófono. «Buenas noches», dijo, y el murmullo de la sala se apagó de inmediato. Su voz resonó clara, aunque cargada de emoción. «Quiero pedir un momento». Hubo un silencio expectante. Nadie entendía qué iba a decir, ni siquiera yo. «Hace 5 años», continuó, «traicioné al hombre que me dio todo. Creí que el patrimonio era un derecho automático, que no necesitaba ganármelo. Y en esa arrogancia perdí más de lo que imaginaba. Vi cómo algunos invitados se miraban entre sí, sorprendidos. El aire en el salón se volvió denso, pero Mark no se detuvo. «Hoy estoy aquí para reconocerlo públicamente». Mi padre me cerró la puerta, me dejó sin nada y gracias a eso aprendí a empezar de nuevo. Aprendí que lo que no se construye con esfuerzo propio no vale. Su voz se quebró un instante, pero enseguida retomó. «Gracias, papá, por ser duro cuando yo necesitaba una lección. Gracias por no regalarme lo que aún no sabía valorar. Y gracias sobre todo por permitirme demostrar que aún puedo enmendar mis errores». Un silencio reverente llenó la sala. Algunos aplaudieron suavemente, otros permanecieron inmóviles, conmovidos. Yo miré hacia el costado y vi a Emily y Jacob ya más grandes,
aplaudiendo con entusiasmo, sus rostros iluminados por sonrisas genuinas. Mis ojos se nublaron. Cuando terminó el evento, caminé despacio hacia el escenario. Mark seguía allí, de pie, respirando agitado después de su confesión pública. Me acerqué, puse mi mano en su hombro y lo miré sin decir nada. No hacían falta palabras. Solo asentí con un gesto breve. En ese instante, comprendí que lo verdaderamente importante no eran las propiedades ni los balances, ni siquiera la empresa que celebraba 4 décadas. Lo esencial era haber recuperado a un hijo capaz de enfrentarse a sí mismo y crecer. Esa noche, ya de regreso en la casa del lago, me senté en el porche cubierto de nieve. El silencio era profundo, roto solo por el crujido del hielo en el agua. Levanté la vista y dejé que los copos de nieve cayeran sobre mis hombros. Por primera vez en muchos años, sentí una paz verdadera. Sonreí no con triunfo, sino con gratitud, porque había comprendido al fin que el legado más grande que un padre puede dejar no son bienes ni fortunas, sino valores que sobreviven incluso al error y a la traición.